Atendiendo a lo dicho por Julián de Zuviría cuando nos indica que la tarea de la educación no es lograr que una persona aprenda más temas, sino formar mejores seres humanos, y que la calidad en el cumplimiento de dicho propósito se materializa al desarrollar en los estudiantes las competencias que les permitan desenvolverse en la sociedad de una forma exitosa, por supuesto, puedo afirmar, sin lugar a dudas, que la acción pedagógica del docente y la forma innovadora en que la aplica a su contexto es determinante en el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes. Estoy convencido de que quienes tenemos la misión de enseñar somos en gran medida responsables de los resultados de quienes están a nuestro cargo. Mi nombre es David y los invito a quedarse conmigo hasta el final de este video, en donde les contaré por qué considero que los resultados de aprendizaje posteriores a la mediación pedagógica están relacionados con las estrategias que utiliza el docente y cuál es la relación que podemos encontrar con el caso colombiano. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias por participar. Para que nos comuniquemos en el mismo idioma. Cuando hablamos en este espacio de pedagogía, estamos haciendo referencia al campo de conocimiento que tiene por objeto la enseñanza. No obstante, es importantísimo saber que esta aclaración es necesaria porque si atendiéramos al sentido etimológico de la palabra pedagogía, todo pedagogo sería aquella persona que conduce o que guía a un niño. Bastante limitada esta información, ¿cierto que sí? Más aún, cuando contextualizándola en el momento en que se implementó el término pedagogía, ese título era el que se le otorgaba a los esclavos que cuidaban y que movilizaban a los niños de sus amos. Claramente este concepto dejaría por fuera a todos los demás maestros, incluyendo a quienes tenemos el gusto de enseñar en la educación superior y también podemos enseñar dentro de las empresas. Ahora, sabiendo que todo campo de conocimiento es susceptible de enseñarse, es determinante que quien esté en el rol de docente tenga muy claro qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y finalmente, y no menos importante, qué, cómo y cuándo evaluar. En ese orden de ideas podemos inferir que cada maestro tiene diferentes maneras de dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y si seguimos las pistas a las que alude Julián de Zuviría, podríamos identificar tantos modelos pedagógicos como profesores. Y aquí, cuando utilizamos el término modelo, hacemos referencia a una estructura que puede y debe adaptarse a los diferentes entornos y contextos en donde se está desarrollando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según el investigador Rafael Flores, podemos identificar también que un modelo se puede y se debe entender como la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno, con miras a poderlo comprender muchísimo mejor. Esas relaciones, en el caso pedagógico, están haciendo referencia a las herramientas didácticas, a las estrategias, a los métodos, a las tecnologías, entre muchos otros elementos que son los que definen el modelo pedagógico. En ese sentido, podemos afirmar que con los distintos modelos pedagógicos, los pensamientos, las concepciones y las acciones se sistematizan estructurando el proceso de enseñanza con el fin de que genere los mejores resultados posibles. Ahora, es fundamental saber que tales estructuras se encuentran profundamente enlazadas con las teorías de aprendizaje que se convierten en la esencia de cada modelo. Normalmente, cada una de estas teorías de aprendizaje se encuentra relacionada con alguno de sus expositores o referentes. Dentro de estas teorías de aprendizaje podemos destacar al conductismo representado por Skinner, a las teorías constructivistas en cabeza de Jean Piaget, a la psicología cognitiva contemporánea que tuvo como referentes, por ejemplo, a Bronner y Sternberg, al aprendizaje significativo explicado por David A. Subel, las tendencias humanistas, por supuesto, de Rogers y Maslow, el enfoque histórico-cultural o sociohistórico que tuvo entre sus principales expositores a Lev Sevinovich Vygotsky. Estas, entre muchas otras teorías, han compuesto gran parte de los modelos pedagógicos de los que vamos a hacer referencia a continuación. No obstante, quiero destacar dos corrientes importantes y que, para mí, todo docente debería conocer e incorporar en su quehacer pedagógico. En primer lugar, traigo a colación a Reuven Fahrenstein, quien fiel al estudio de la Biblia hebrea, fiel al estudio de la Torá,
esperaba lo mejor de cada persona y entendía que todo individuo tiene la capacidad para modificarse en su estructura funcional. Por supuesto, a través de la mediación pedagógica que lo orientase a alcanzar su máximo desempeño y desarrollar todo su potencial. Él afirmaba que la motivación era el principal impulsor de todo cambio que se generaría por lo que él denominó como autoplasticidad, sustentando así su teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. En segundo lugar, traigo para ustedes a Georg Cansteiner, quien planteaba que la acción de educar debe moldear una forma de vida conforme a la estructura personal y basada en los valores espirituales del estudiante, recordando que la acción pedagógica es un acto de comprensión, de amor, que es un acto espiritual y que además de todo ello es un acto teórico y documentado. Cansteiner consideraba que la educación debía ligarse al trabajo que desempeñaba el estudiante. Como yo se lo digo a los estudiantes que el Creador me permite y me da el honor de acompañar, mi propósito como docente es que se puedan llevar aprendizajes significativos, que sean aplicables en su vida real y que no solamente se queden en la abstracción momentánea de la clase. Son estos, entre otros grandes pedagogos, los que han recorrido y documentado múltiples caminos con estructuras específicas y han llevado a la pedagogía a pasar de ser la acción de conducir a un niño a convertirse en el campo de conocimiento que tiene por objeto la enseñanza. Teniendo en cuenta esto y a la amplitud del concepto, la pedagogía como tal tiene diferentes formas de clasificarse. Una de ellas, por ejemplo, podría consistir en clasificarla según su finalidad. Dentro de este tipo de pedagogías encontraríamos a la pedagogía formativa, a la pedagogía normativa, a la pedagogía teológica, a la pedagogía terapéutica, entre otras. También podríamos agruparla según el campo de aplicación. En ese orden de ideas, en este grupo, por ejemplo, encontraríamos a la pedagogía infantil, a la pedagogía familiar, a la pedagogía social, a la pedagogía empresarial. Y aquí también podemos hacer alusión a la pedagogía que se aplica en adultos, que según el término acuñado por Knowles, se conoce como andragogía, haciendo referencia a todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan en educación con adultos. Por otro lado, tenemos la agrupación realizada por Julián de Zuviría, en donde él es fiel al tomar como referencia el trabajo hecho por Louis Nott. Desde esta perspectiva, los modelos pedagógicos solamente pueden catalogarse en heteroestructurantes y autoestructurantes. Cuando estamos hablando de los modelos heteroestructurantes, es fundamental saber que aquí el conocimiento siempre es una representación externa al salón de clase. Y por supuesto, poco o nada tiene que ver con los intereses que tienen los estudiantes. Dentro de estos modelos heteroestructurantes identificamos que la repetición, que la copia, que la rutina, que el examen con una evaluación netamente sumativa hace parte de la gama de opciones que los profesores tienen normalmente para poder evaluar. En ese orden de ideas, aquí entendemos que el monopolio del conocimiento dentro de este espacio corresponde únicamente al docente. El estudiante es un sujeto pasivo que está en condición de poder asimilar a través de, como ya lo mencioné, la repetición, la copia y la rutina, aquel conocimiento que el docente le vaya a transmitir y que normalmente se centra en algún currículo que tampoco es que esté muy al día con las condiciones del entorno y de la vida real en donde se desenvuelve el estudiante. Por otro lado, cuando Nott, citado por Julián de Zuviría, alude a los modelos autoestructurantes, está haciendo referencia a que la educación ahora es un proceso de construcción constante que se genera desde el interior de los espacios de enseñanza y aprendizaje, que pueden darse dentro del aula o por fuera de ella. Aquí el docente tiene una labor fundamental para poder guiar y conducir el espacio académico de una forma tal en que el estudiante pueda desarrollarse y expresar de una manera clara cuáles son sus intereses y cómo aquello que se necesita aprender dentro de ese espacio académico puede llegar a ser aplicable en su vida a través de diferentes estrategias pedagógicas que, por supuesto, privilegian el descubrimiento y la invención. En estas circunstancias, el proceso se centra en el interés del estudiante. No quiere decir que si el estudiante no está interesado, el proceso no va a avanzar.
No obstante, para que el proceso se potencie, necesariamente el estudiante debe estar en toda la capacidad de interés de querer alcanzar cada vez más y, por supuesto, potenciar todo su desempeño. El docente, como ya lo mencioné, es visto como un acompañante, como un guía, y busca constantemente la retroalimentación y la evaluación de tipo formativo, en donde entienda muchísimo mejor cómo un estudiante se encuentra capacitado frente a algún tipo de competencia específica que se necesite revisar o que se esté aprendiendo. Dentro de los modelos heteroestructurantes podemos identificar, por ejemplo, a la escuela clásica, a la escuela tradicional, en donde el estudiante, como ya se dijo, tiene un rol netamente pasivo y solamente se dedica a recibir el conocimiento que es objeto del quehacer pedagógico del maestro. Aquí tenemos una lotería enorme, porque si el maestro es un buen maestro que se esfuerza no solamente por tener los conocimientos apropiados, sino porque los logre entender de una forma también apropiada del estudiante, posiblemente los resultados sean los que se desean. Sin embargo, si el profesor no está en condiciones o no cuenta con las competencias para desarrollar un muy buen quehacer pedagógico, los resultados de sus estudiantes también van a ser de la misma calidad. En esta misma línea de los modelos heteroestructurantes encontramos el modelo pedagógico conductista, que al igual que el modelo pedagógico tradicional, considera que la función de cualquier centro educativo es poder transmitir aquello que se ha aceptado socialmente. En este sentido, el aprendizaje es producto más o menos de los cambios que se van presentando en la conducta de las personas a través del tiempo. En ese sentido, se entiende que el aprendizaje y el conocimiento necesariamente se modifica por las condiciones que se generan en el medio ambiente y que, como lo acabo de decir, con el tiempo pueden cambiar. Ahora, en cuanto a los que podemos clasificar dentro de los modelos autoestructurantes, que entre comillas podrían ser incluso en algunos casos la antítesis de los modelos heteroestructurantes, iniciamos identificando los modelos experienciales o los modelos propios de la escuela activa. En este caso, podemos observar que el estudiante se convierte en el centro del proceso educativo. Aquí, la acción es la condición que garantiza el aprendizaje. Es dentro de la escuela activa que se implementan estrategias pedagógicas como por ejemplo el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en investigación, el aprendizaje basado en proyectos, entre otros. Aquí los intereses de los estudiantes son completamente necesarios para poder estructurar incluso el contenido que se piensa enseñar. En estas circunstancias, el aprendizaje necesariamente depende de la experiencia que se tenga. Por esta misma línea autoestructurante, identificamos los modelos constructivistas. En estos modelos se concibe que el desarrollo del estudiante es progresivo y secuencial y cada etapa es superior a la anterior para alcanzar el máximo potencial intelectual. Dentro del modelo constructivista se entiende que el ambiente debe ser netamente estimulante para el estudiante que participe de ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. En estas circunstancias, el estudiante también es el centro del proceso. Sin embargo, el docente tiene una autonomía profesional superior y se dedica también a reflexionar sobre su propia práctica mientras está ejecutando este modelo. Aquí se entiende que los errores son unas oportunidades importantísimas para poder avanzar y para poder entender en qué estado se encuentra el proceso de aprendizaje de algún estudiante. Cualquiera de estas circunstancias se considera como un momento creativo. Finalmente, dentro de estos modelos podemos encontrar también al modelo pedagógico crítico, que se interesa por cuestionar cuáles son las estructuras sociales, económicas y políticas que se encuentran en el entorno en donde él desarrolla su vida. Por supuesto, la mayor parte de estas situaciones tienen alguna relación con su entorno escolar. Sin embargo, este pensamiento crítico reflexivo que aquí se promueve pretende una transformación social muchísimo más grande. Lo interesante de esta metodología crítica es que presenta el lenguaje de las posibilidades.
Aquí todos los estudiantes tienen voz y todos los estudiantes tienen voto, igual que los docentes. En ese sentido, se hace una reflexión constante con respecto a las creencias y juicios que normalmente se consideran ciertas y que por X o Y circunstancia deberían desafiarse. Quiero aclarar acá que los modelos referenciados son algunos de los múltiples que se pueden identificar en pedagogía. No quiere decir que sean los únicos, pero quizás se pueden considerar como los más representativos. Ahora, la propuesta realizada por Julián de Zuviría y que es tomada de la teoría de Louis Nott, lo que hace es relacionar estos dos modelos, el modelo heteroestructurante y el modelo autoestructurante, para generar algo que él llama la pedagogía dialogante. Como lo mencioné, alguien podría considerar que el uno es la antítesis del otro. Sin embargo, la propuesta hecha por Nott y retomada por de Zuviría plantea que a través de un diálogo entre ambas partes se puede generar un modelo pedagógico que brinde mejores herramientas tanto a los docentes como a los estudiantes y fortalezca el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tanto sus resultados. Ahora, todos estos conceptos abordados, más allá de ser determinantes o no en el quehacer pedagógico, deben ser de conocimiento general, teniendo en cuenta que contienen múltiples perspectivas que dentro del modelo de educación colombiano frecuentemente se desconocen. Nada raro aquí cuando la Ley General de Educación en Colombia tiene solamente 30 añitos y allí no se define ni siquiera el término pedagogía. La referencia más importante que hace alusión a ello se encuentra en el artículo 73, en donde se está hablando del proyecto educativo institucional y se menciona que la estrategia pedagógica es parte del mismo. Y pare de contar. Por supuesto, es perjudicial la obsolescencia de esa Ley 115 de 1994, fundamentalmente porque en este intervalo se desarrolló la cuarta revolución industrial que trajo como consecuencia la educación 4.0. Sin embargo, aquí tenemos una ventana enorme de innovación real para implementar diferentes estrategias que generaran aprendizajes más significativos en los estudiantes, utilizando los diferentes métodos desarrollados y documentados junto con los recursos y medios tecnológicos que estén a nuestro alcance. Y cuando digo esto, quiero decir que estén a la mano, teniendo en consideración que no necesariamente se requiere de tecnología de última generación para poder innovar. Y que acá en Colombia también nos queda muchísimo por trabajar en el sentido del acceso tecnológico. Si aludimos a la innovación pedagógica, lo hacemos porque los estudiantes en verdad esperan bastante de nosotros como docentes y aún no les hemos dado la talla en lo que respecta a impulsarlos a alcanzar su máximo desempeño. Para la muestra, la siguiente relación. Según la encuesta de opinión en educación del año 2024, realizada por la Fundación de Empresarios por la Educación y el Centro Nacional de Consultoría, en una muestra de más de 3.800 jóvenes entre los 12 y 28 años, el 88% de ellos afirmó que disfruta mucho aprender y el 86% que disfruta bastante ir a su institución educativa. También dentro de este mismo estudio se pudo observar que dentro de los factores de aprendizaje más importantes, el apoyo de los docentes es más relevante incluso que el apoyo de los padres. En ese orden de ideas tenemos aquí estudiantes motivados que confían bastante y dependen en gran manera de sus docentes. Aquí el reto es enorme, porque según un estudio publicado por la OCDE en el año 2019 y que aplica para sus países miembros, de cada 100 estudiantes, aproximadamente 30 tenían múltiples problemas relacionados, por ejemplo, con el bajo rendimiento académico, con el escaso sentimiento de pertenencia a sus centros educativos, con la escasa motivación por lograr resultados. Pero lo que aquí más nos llama la atención de este estudio, aun cuando ya las cifras mencionadas son graves, es que 2 de cada 3 estudiantes tienen una elevada ansiedad debido al trabajo escolar. Contrastando estos datos, podemos entender que los estudiantes están confiando bastante en el sistema educativo, pero el sistema educativo no les está respondiendo como debería ser, y eso nos incluye también a nosotros los docentes. Sé que este comentario
puede ser muy polémico teniendo en cuenta que en los últimos 70 años socialmente nos hemos acostumbrado a culpar a la víctima y victimizar al responsable. Por ejemplo, observemos las evaluaciones hechas por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, las famosas pruebas PISA, que se centran en la evaluación de competencias y habilidades para analizar y resolver problemas en ciencias, matemáticas y lectura, aunque en la última aplicación, la del año 2022, se incluyó el pensamiento creativo. Aquí los resultados se clasifican en 6 niveles. El mínimo, en donde se dice que los jóvenes cuentan con las competencias básicas para el desarrollo y participación plena en la sociedad, es el nivel 2. Pilas con esto. Colombia ha participado de dichas pruebas 6 veces y en todas las oportunidades el resultado demuestra que más de la mitad de los estudiantes no cuenta con las competencias básicas para desarrollar su máximo desempeño y tener una participación constructiva en la sociedad. Si observamos los resultados de Colombia desde que se presentaron las pruebas por primera vez en el año 2006, podemos observar que hemos mejorado. Sin embargo, es una tendencia bastante frágil, tan frágil que en el año 2022 todo retrocedió y la tendencia alcista que llevábamos en las 3 categorías terminó siendo rota y ahora podemos ver un movimiento decreciente. En los últimos 10 años, según este informe dado por el diario La República, en ciencia hemos crecido 10 puntos, en matemáticas 4.7 y en lectura 0.1. Como quien dice, estamos leyendo exactamente igual de mal que hace 10 años. Y cuando estoy diciendo que estamos leyendo mal, es porque al comparar los resultados de Colombia con el promedio de la OCDE, nos damos cuenta que técnicamente hablando, en todos los niveles estamos muy por debajo. Y que, por ejemplo, esos 10 puntos que hemos crecido en ciencia están bastante lejos de los aproximadamente 75 que nos faltan para poder alcanzar el promedio. Más allá de lamentar la comparación, debemos saber que estos resultados son un problema de estructura educativa nacional, porque ni siquiera Bogotá se salvó de quedar por debajo del promedio de la OCDE. No obstante, también es un asunto coyuntural y es acá en donde nosotros los docentes tenemos gran parte de responsabilidad en esos malos resultados. Es cierto que el sistema educativo colombiano no propone ningún modelo pedagógico claro y documentado desde la raíz, y menos que nos sugiera que la innovación sea importante para avanzar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, nos quedamos y nos conformamos con una pedagogía tradicional y poco efectiva para el contexto social y tecnológico del día de hoy, que no siempre reconoce las necesidades de los estudiantes por el afán de cumplir con el desarrollo de la temática del currículo. Hoy observamos que las instituciones, tanto de educación media como de educación superior, se encargan de producir profesionales para un mercado. Pero esto no es excusa para que nosotros no podamos avanzar en la aplicación de modelos pedagógicos dialogantes, en términos de Merani, en los que se reconozca la importancia del saber externo y construido con el paso del tiempo, junto con la posibilidad y el derecho que tiene todo estudiante de desarrollar su potencial para estar al servicio del bienestar de su sociedad. Nos escandalizamos cuando salen los resultados de las pruebas PISA y miramos a los estudiantes. Señalamos lo poco que el gobierno invierte en educación. Responsabilizamos, por supuesto, también a los papás. Pero de forma temerosa, atribuimos algo de responsabilidad a los profesores porque al decirlo, ¡ay, qué pena!, de pronto se molestan. Lamentablemente, muchos de mis colegas docentes creen que todo lo que hacen está bien y desprecian la evaluación y la retroalimentación, y esto necesariamente debe cambiar. No estoy generalizando, pero no en vano se acaba de caer en Colombia una reforma educativa y quizás la única en la que se unieron diferentes partidos políticos, porque diferentes grupos de profes no estuvieron de acuerdo y no les gustó y presionaron para que no pasara. Claramente este no es el único factor que incide en que iniciativas de ese sentido no avancen, pero no es un secreto para nadie que sí influyen bastante en el trámite que se les puede dar. Yo soy de los que piensan que el logro de los docentes se puede materializar fundamentalmente en que los estudiantes adquieran competencias cuya aplicación en la vida personal o académica o en cualquier oficio sea constante y estructurada. Pero esas competencias van muchísimo más allá de lo que el modelo tradicional propone y es el reto que nosotros tenemos el día de hoy.
Tomando en referencia a datos dados por la OCDE, las competencias hoy en día podríamos clasificarlas entre sociales y personales. En las competencias sociales encontramos la regulación emocional, la colaboración, la mentalidad abierta, la ejecución de tareas, la relación con los demás y la combinación de competencias. Ahora, estas competencias están compuestas por diferentes elementos personales como la empatía, la confianza, la cooperación, el pensamiento crítico, la curiosidad, la tolerancia, la resiliencia, la autodisciplina y el autocontrol, entre otros. Sé que en algunos casos como docentes tenemos que remar en contra de la corriente y que puede ser muy complicado implementar diferentes metodologías activas que lleven a los estudiantes a generar aprendizajes más significativos. Sin embargo, es nuestro deber hacerlo y no podemos culpar al sistema educativo y no podemos culpar a los papás y mucho menos podemos culpar a los estudiantes, que son quienes están viendo en nuestro quehacer las posibilidades de desarrollarse y de crecer y de poder alcanzar todas las competencias que se requieren para ser productivos en la vida y que de tal forma puedan tener un desarrollo integral. Para finalizar, les propongo lo siguiente. Cada uno de ustedes piense en este momento en alguno de sus mejores profesores y recuerde cuál fue su nivel de logro con él. Cierto que no solo se alegraron acordándose de ese buen maestro, sino de cuánto se pudo aprender con él, de lo agradables que eran sus clases y los buenos resultados que alcanzaron en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora les propongo el caso contrario. Traigan a su mente el recuerdo de alguno de esos docentes cuya metodología y estrategia pedagógica dejó más bien en usted un sabor amargo que la tranquilidad y la alegría de haber aprendido y, por supuesto, que sus resultados no hayan sido los que usted esperaba. ¿Cierto que por lo menos tienen uno en cada caso? Es evidente que estas preguntas no determinan científicamente nada, pero sí nos ayudan a reafirmar que los mejores resultados siempre estuvieron asociados a las buenas prácticas para enseñar y evaluar, al conocimiento y, por supuesto, a la calidez de los profesores. Todos estos elementos hacen parte del estilo pedagógico de cada docente. La mezcla entre estrategias, herramientas y modelos aplicados a contextos específicos no conlleva necesariamente a procesos de innovación, pero sí da cuenta del interés y aptitud del docente para poder sacar el espacio adelante. Además, según el informe de McKinsey sobre el camino que siguieron los mejores modelos educativos del mundo para alcanzar sus objetivos, con la evidencia recolectada se puede sugerir que el principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar y de los resultados es la calidad de los docentes. Con este argumento, más que reafirmar contundentemente mi posición inicial, pretendo hacer un llamado a la reflexión constructiva a todos aquellos que estamos plenamente convencidos de que nuestra función consiste en formar mejores seres humanos e impulsarlos a alcanzar su máximo desempeño. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que el Creador de los cielos y de la tierra los bendiga en gran manera y estas palabras que pudimos compartir sean útiles y constructivas dentro de su quehacer pedagógico.